Cuando pruebas un nuevo juego es posible que hayas observado esas técnicas que los desarrolladores han tenido que inventar para conseguir una calidad que no se había visto antes en otros videojuegos. Simulaciones de partículas, técnicas complejas de polígonos, trucos como estos han existido desde que los videojuegos se creaban en tercera dimensión. Aunque si existe alguien conocido por ser el primero en descubrir varias de estas técnicas que hoy en día siguen vigentes, esa es Nintendo. El pad direccional de los controles, la pantalla de scroll de Mario Bros., el sistema de bloqueo de objetivo, fueron innovaciones que todos conocemos y que mejoraron considerablemente la jugabilidad. Pero ¿qué dirías si te dijera que hubo una técnica muy adelantada a su tiempo que permanecía oculta y que lo podía cambiar todo? Que de haber sido descubierta, podía haber cambiado no solo a los videojuegos sino también a la industria de los gráficos generados por ordenador. Sí. Los videojuegos aún conservan secretos ocultos que son desconocidos para muchos. Por eso, en este vídeo verás el secreto de Nintendo que pudo superar a Sony, Nvidia y hasta Pixar. Veámoslo. A mediados de la década de los 80 el mercado de las consolas portátiles se encontraba en los 8 bits, la NES recién había hecho su lanzamiento y las personas recién podían probar juegos en tercera dimensión en las grandes máquinas arcade. Las arcade y las computadoras eran las únicas que podían renderizar polígonos en tercera dimensión, pues contaban con un hardware especializado que difícilmente se podía integrar en las consolas para el mercado doméstico. Aún así, esta limitación no detuvo a las desarrolladoras a buscar formas para integrar gráficos que imitaban y daban la ilusión de que lo que estábamos viendo era en 3D. Pero aunque estos juegos se acercaban mucho a lo que se veía en las máquinas arcade, no tenían las ventajas que había en un motor con gráficos poligonales. Por lo que renderizar el punto de vista del jugador en 3 dimensiones en tiempo real era algo que no se podía conseguir en los juegos de consolas. Los fabricantes como Nintendo sabían que si querían emular un auténtico mundo en 3 dimensiones, necesitarían de un nuevo hardware que fuera tan potente como las arcade, pero mucho más pequeño para caber en una consola portátil. Y miren que da la casualidad que en aquel momento en una oficina en Londres, un desarrollador estaba hackeando la Game Boy para hacer juegos en tercera dimensión. Y aunque parecía que ocurriría lo que muchos estaban pensando, por fin, una demo en tercera dimensión en una Game Boy. A ver chico, te crees muy listo, te vamos a demandar por hackear nuestras consolas, jajajaja, y quiero un helado de chicle XD. Lo que en verdad pasó era algo que nadie podía creer. Estimado usuario, noté que usted hackeó nuestra consola. ¿Sería tan amable de venir a Japón para ayudarnos a crear un nuevo chip que pudiera usar su novedosa tecnología en tercera dimensión? Nintendo colaborando con una compañía que hackeaba sus consolas. Sí, era muy surrealista, pero tenían la tecnología que Nintendo necesitaba. De hecho, ni los mismos creadores de la Game Boy podían creer que una consola en 2D fuera capaz de proyectar modelos en 3D. Así que ambos equipos se unieron para crear el prototipo secreto de la nueva consola y un nuevo juego para estrenarla, que sería diseñado por Katsuya Eguchi, el creador de Animal Crossing, y también se unirían Dylan Cuthbert, el programador que hackeó la Game Boy para crear el juego en tercera dimensión, y Shigeru Miyamoto, que creo que todos sabemos que no necesita presentación. Y el resultado fue Star Fox. Era la primera vez que una consola de videojuegos había conseguido visualizar modelos en tercera dimensión sin necesitar otro accesorio adicional, más que la consola, y el cartucho del videojuego, el cual había sido modificado con un chip especial para visualizar polígonos en tiempo real. Y aunque en aquel momento tenían propiedades muy básicas como una tasa de 20 fotogramas por segundo, y una única textura, era todo un logro que pudiera simular espacios tridimensionales en la pantalla de una habitación en tiempo real. No por nada los medios indicaban que esto marcaba el inicio de una nueva dimensión que no habíamos imaginado. Y hemos visto cómo el tiempo les dio la razón. Todos los videojuegos que conoces no habrían sido posibles sin aquellas innovaciones que se dieron décadas atrás que por muy pequeñas que fueran, marcaron un antes y un después en la forma en cómo se creaba un videojuego. Y aunque parece que todo ya se había inventado, lo cierto es que existía una tecnología que nunca fue implementada en los videojuegos y que al igual que los polígonos su implementación en aquella época podía traer una innovación que nunca se dio en la industria. Tenía muchos nombres. Pero hoy la conocemos como Ray Tracing.
Aunque los polígonos desbloquearon nuevas formas de experimentar los videojuegos, aún era necesario otro componente esencial que estaba presente incluso en los juegos en 2D. La iluminación. Y aunque está tan presente en nuestras vidas que nos parecería sencilla de emular, en el mundo de la computación es una de las tareas más exigentes y difícil de recrear. Debido a que la computadora necesita calcular la ruta de los rayos de luz y todos sus posibles rebotes que resultan en millones de cálculos que no son posibles de realizar en tiempo real. Esto es lo que se conoce como trazado de rayos, mejor conocido como ray tracing. Esta animación que ves se trata de la primera animación hecha por computadora iluminada con ray tracing, y fue creada en 1976 antes de que existiera Pixar. Aunque muchos deseaban incorporarla en los videojuegos, lamentablemente hacer este tipo de iluminación solo era posible con una supercomputadora que no era precisamente barata. Por este motivo el ray tracing quedó reservado en aquellos sectores que se podían permitir el gran costo computacional. De ahí que el cine fuera uno de los pocos entornos donde se podían apreciar las obras realizadas con esta técnica y que varias personas que estaban viendo florecer esta tecnología, estuvieran trabajando en técnicas avanzadas que les permitieran usar esta iluminación a un costo mucho más bajo y de manera más eficiente. Los resultados de aquellos experimentos eran animaciones hiperrealistas que parecían indistinguibles de las fotografías, y algo tan sencillo como una pequeña lámpara jugando con una pelota lograban transmitir emociones que no habían sido posibles con otras técnicas, obteniendo así un lugar especial en uno de los logotipos más importantes de la historia de la animación. Ciertamente usar esta iluminación era espectacular, pero lamentablemente, usarla en animaciones hacía que se tardara demasiado. Ambas tardaban más de una hora en generar ya no decimos un segundo de animación, sino una única imagen estática. Afortunadamente, con la llegada de ordenadores domésticos más potentes se consiguió llevar el trazado de rayos a los hogares, pero como te podrás imaginar, esta técnica seguía tardando más de una hora en generar una sola imagen de una animación. Es por eso que los juegos de aquella época podían emularse mejor con una iluminación más simple, porque si se hubiera usado ray tracing en su lugar, lo que estarías viendo sería una imagen estática que se movería cada hora. Entonces, si es tan tardada de hacer y los equipos para realizarla eran extremadamente caros, podemos entender que usar esta iluminación en los videojuegos era algo imposible. ¿Verdad? Lo que estás viendo, no es una animación, ni tampoco un juego con gráficos pre-renderizados. Esta demostración, es ray tracing en tiempo real. Todos los polígonos del juego ahora podían generar sombras, y las superficies reflectantes reflejaban todo lo que la cámara no podía ver, tal como sucede en la realidad. Esto se veía como aquellas cinemáticas que estaban pre-renderizadas dentro del juego, solo que aquí lo estabas viendo en el mismo instante. Pero, ¿qué es lo sorprendente de esta demostración? Nvidia ya había descubierto el ray tracing en tiempo real mucho antes de que esta demostración fuera publicada. Este es el momento que estabas esperando durante todo el vídeo. El ray tracing no está funcionando en una tarjeta de Nvidia. Tampoco en una supercomputadora extremadamente cara. Se encontraba funcionando nada más y nada menos que en un cartucho de 1990 de la Super Nintendo. Y es que mientras que los investigadores de Nintendo estaban descubriendo cómo renderizar gráficos en tercera dimensión mediante un chip, nadie se imaginaría que décadas después un ingeniero del mismo país descubriría que, al igual que sucede con las tarjetas de Nvidia que poseen un componente adicional para realizar el trazado de rayos en tiempo real, la Super Nintendo tenía la capacidad para soportar esta tecnología usando una versión mucho más mejorada del chip. El chip Super RT. Si lo piensas bien, los cartuchos antiguos funcionaban de la misma manera que lo hacen las tarjetas gráficas de nuestros tiempos. Por lo que solo era necesario conectarlas para agregar esas funciones que no tenía la consola original, ya sea visualizar polígonos, o lo que nadie se había imaginado aquella época. Usar ray tracing en tiempo real. Porque sí, esta solución estaba ahí todo este tiempo a tal punto que no era necesario modificar la consola original. Todo el algoritmo podía caber dentro de un único cartucho. Desde luego, los rebotes de luz no serían tan enormes como el que se usaban para calcular los rayos en una película de Pixar. Este tendría menos rebotes de luz que serían suficientes para generar las imágenes que vemos en tiempo real. Pero lo que es más impresionante es que haber descubierto que era posible ejecutar una tecnología tan moderna como esta en un hardware antiguo habría revolucionado la industria de videojuegos en su conjunto como la conocemos.
pues los juegos en tercera dimensión que empezaban a salir, podrían haber tenido más detalles visuales que hubieran hecho más inmersiva la experiencia, ya que ahora las luces podían interactuar con cada uno de los polígonos del juego generando sombras y reflejos como sucede en la realidad. Los cartuchos empezarían a tener una ventaja extra frente a los juegos en formato de disco y el recién creado formato digital. Y si una consola de videojuegos era capaz de ejecutar esta tecnología, más sectores como el de la computación podrían haber implementado innovaciones similares que harían que los antiguos juegos de PC y algunos programas de animación y arquitectura pudieran tener una versión simplificada del trazado de rayos en tiempo real. Pero aunque en cierto punto Nintendo tenía la consola que iniciar esta revolución, había un pequeño problema de un tamaño parecido a un televisor. Y es que para la tecnología de la época, el ray tracing en tiempo real requería de mucha capacidad de procesamiento, más que de la propia SNES, y aunque el chip Super FX ya era más potente que la propia SNES, el procesador para ray tracing necesitaba más del doble, una potencia que para la tecnología de la época solo era posible con chips más grandes, tan grandes que posiblemente no podrían caber en la consola original. Aún así, creo que todos estamos sorprendidos por ver que una consola creada para juegos en segunda dimensión estaba muy adelantada a su tiempo, tanto que incluso en nuestra época el ray tracing sigue siendo una novedad en las consolas de última generación. Así que dime, ¿qué crees que hubiera pasado si Nintendo hubiera descubierto esta tecnología en aquella época? ¿Hubiera ganado la generación de consolas? Deja tu comentario y tu like azul de agua congelada del estanque si te gustaría ver más de estos vídeos de curiosidades como este. Recuerden que los veré muy pronto en el siguiente vídeo y estaré leyendo sus comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí, y que tengan un bonito día, y hasta pronto.